TPP. Bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, lo primero que quisiera señalar es que desde el Congreso hemos tomado medidas respecto del aumento de los delitos, sobre todo delitos como el sicariato, el secuestro, y hemos legislado para aprobar las penas. En eso le encuentro mucha la razón a la colega suya que hablaba anteriormente, que decía que es importante informarse y revisar qué diputados votamos a favor y qué diputados votaron en contra de estas medidas. Pero lo bueno es que se ha avanzado en aumentar las penas. El problema es que no se están aplicando las leyes a nivel de los tribunales de justicia, y eso yo creo que también tiene que poner el foco hoy día en la opinión pública en que no están funcionando correctamente las leyes de nuestro país, porque vemos cómo dejan en libertad, por ejemplo, al sicario del Rey de Meix, a miembros del Tren de Aragua y así partes importantes de bandas de crimen organizado, y se produce este efecto de puerta giratoria donde el Poder Judicial y sobre todo los tribunales que ven las causas en materia penal por delitos cumplen un rol fundamental. Finalmente lo que uno espera desde que una persona comete un delito tiene que haber una actuación de policías, luego del Ministerio Público, la Fiscalía que investiga, los tribunales de justicia, y no olvidar, por supuesto, el rol que cumple Gendarmería cuando ya se produce la condena y hay efectivamente un cumplimiento dentro de un recinto penitenciario. Claro. Diputada, a ver, ya que menciona el Poder Judicial, entremos en esa materia. Ustedes con un grupo de parlamentarios dijeron hay que derechamente evaluar o acusar constitucionalmente, ni siquiera evaluar, a un juez de la República que la Corte Suprema dijo que no tenía que salir. Estoy hablando de Antonio Ulloa, cuestionado por su mensajería y otras cosas más con el abogado Luis Hermosilla, que enfrenta varias causas penales en la justicia. Y ustedes dicen, bueno, independiente de lo que haya dicho la Corte Suprema, nosotros esperamos que se remueva. Entiendo yo que ustedes ni siquiera están en una posición de evaluar esta situación, sino Así que es. se remueva el juez Ulloa. Y la comisión, aun cuando tiene mayoría opositora, ustedes dicen, se puede lograr. ¿Cuáles son los principales argumentos por los cuales para ustedes el juez Ulloa tiene que salir de la Corte de Apelaciones de Santiago? Tal cual como lo has mencionado, independiente de lo que haya resuelto la Corte Suprema, porque nosotros, el Congreso Nacional, somos un poder del Estado independiente y tenemos facultades que nos las otorga la Constitución, como es acusar a los ministros de la Corte de Apelaciones o Corte Suprema cuando haya un notable abandono de deberes. En el caso del ministro Antonio Ulloa, el abandono de deberes parece bastante evidente a propósito de las conversaciones que él sostenía con el abogado Hermosilla, donde le filtraba los resultados de procesos judiciales antes de que se hicieran públicos, conocidos el caso del Gore de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, también los pronunciamientos que emitió contra el juez Urrutia, pero incluso le filtraba información sobre quiénes iban a ser las propuestas de la Corte de Apelaciones para ciertos nombramientos en la Suprema. Incluso hay WhatsApp donde el propio Ulloa agradece a Hermosilla las gestiones que hizo para que él pudiese integrar la Corte de Apelaciones de Santiago y realiza gestiones para el nombramiento del juez Raúl Mera. Entonces, creo que hay suficiente evidencia, y esto está en los propios medios de comunicación que han publicado a través de reportajes, los WhatsApp, donde nos podemos dar cuenta, donde el deber de reserva, que es lo que tienen que cumplir los ministros y los jueces, donde el deber de probidad, de transparencia, pero por sobre todas las cosas, de imparcialidad de la justicia, se ven transgredidos, y no es una conducta aislada, sino son varios los casos, y eso ya lo hace sistemático, y por eso estamos impulsando esta acusación constitucional. Me permito ligarlo con lo que se estaba hablando anteriormente. A propósito de la delincuencia, para enfrentar la delincuencia de manera efectiva en nuestro país, todas las instituciones tienen que funcionar, incluyendo la justicia. Si tenemos una justicia que le está respondiendo a intereses de terceros, ya sea la red de favores que tiene instalada el señor Hermosilla, ya sea incluso el crimen organizado, ojo con lo que voy a decir, por lo que hemos visto a propósito de la liberación del sicario de Meix, del Rey de Meix, perdón, o miembros del Tren de Aragua, nosotros necesitamos una justicia independiente y que no responda a llamados de terceros. Diputada, ¿cuál es el apoyo que tiene esta acusación en el Congreso? Porque esto se va a resolver primero en la comisión revisora, ¿no?, que está compuesta básicamente por la oposición. Tiene solamente a la diputada Plasencia, si no me equivoco, sí, del oficialismo. Dicho eso, después se va a la sala, ¿no? Tiene que votarse ahí. Y luego, eventualmente, si pasa esa valla, tiene que irse al Senado. Le pregunto por el apoyo para saber, bueno, si vale la pena destinar tiempo también
a este trabajo que tiene que hacer. Primero la comisión y después la votación que se pueda dar en la Cámara. Por lo mismo, por las urgencias que de repente en el Parlamento van quedando un poquito rezagadas ante este tipo de cosas que efectivamente son coyunturales, nadie dice que no sea importante, pero van quedando en el tintero o ahí un poquito rezagadas ciertas otras urgencias, como los proyectos de seguridad. Entonces, ¿qué viabilidad tiene finalmente la destitución, la remoción de Ulloa en el Congreso? Yo creo que siempre vale la pena defender la imparcialidad de la justicia. De hecho, hicimos un esfuerzo importante el año pasado por reformar el Poder Judicial, precisamente para que la red de favores de Hermosilla o estos llamados telefónicos diciéndole a los ministros, a los jueces, cómo tenían que decidir en una sentencia, me parece que daña enormemente la función que tiene que cumplir hoy día el Poder Judicial, sobre todo en la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país. Por lo tanto, creo que se enmarca también dentro de la misma agenda, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo no creo que tenga que existir acá un enfrentamiento por sectores políticos o colores políticos. Claro, no se trata una discusión de oficialismo, oposición, ni de derecha y de izquierda. Es más, ayer escuchaba las declaraciones de la diputada Flores donde ella decía que estaría abierta, no de plano a rechazar una acusación, sino que hay que evaluarla. Bien. Y si hay suficiente antecedente la apoyaría. ¿Por qué me parece importante decirlo? Bien. Porque tenemos que ser transversales a la hora de defender la justicia en nuestro país. Y veremos cómo eso avanza en el Congreso. Yo quiero hacer una pregunta ahora a propósito del Poder Judicial y de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema se quejó. ¿De qué? Y me parece importante que lo destaquemos más allá de Ulloa u otro, porque nosotros también dijimos acá en las noticias que habían casos similares donde sí se removió a juezas. Así es. Y en este caso no. Entonces, legítima es la duda. Pero dentro de las personas que apoyan justamente la acusación, como el diputado Manucheri y otros han dicho, operaron las redes de contacto y se salvó el juez Ulloa. Y entiendo que estoy parafraseando o derechamente citando a lo que han planteado. La Corte Suprema dijo, claro, indignó a la Corte Suprema, dijo, oye, por favor, mantengámosla. ¿Cómo usted está de acuerdo con esa declaración de que el juez Ulloa finalmente aquí se salva por redes de contacto, lobby, operaron ciertas personas? ¿Cómo lo ve usted? A ver, a mí personalmente, voy a hablar a título personal, no de mis colegas, a mí personalmente me indignó la decisión de la Corte Suprema, porque después de que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, haya mencionado de que no había espacio para la corrupción dentro de la Corte Suprema y que, por supuesto, como máximo tribunal de nuestro país, iban a tomar todas las medidas para evitar este tipo de conductas, resulta que no se tomó la decisión de remover al ministro Ulloa, a diferencia de lo que ocurrió con Ángela Vivanco, que entiendo que es el comparativo que están realizando, que plantea Francesco. Sí. Ahora, yo quisiera ser muy enfática en esto. Pero no es lo mismo que redes de contacto. Yo quisiera ser muy enfática en esto. A mí me parece impresentable que con todos los antecedentes, que además son de carácter público, porque esta información la pueden obtener todas las personas, incluso que están viendo esta transmisión, se haya decidido no remover al señor Antonio Ulloa. Nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Operó una red de contacto y de favores? Porque ya sabemos que existe. Quedó al descubierto con el caso Audios, con el caso Hermosilla, con los telefonazos para que los ministros fueran a integrar una sala, para que ¿Pero no usted se abstuvieran. ¿Lo pregunta o lo asevera? Esa es mi pregunta. Yo no soy jueza, por lo tanto yo no puedo aseverar una verdad jurídica. Es que sus colegas lo hicieron, por eso pero claro que tengo una convicción de que las cosas en el Poder Judicial no están funcionando como corresponde. Y los hechos que son públicos lo avalan. Y no me refiero solamente a las conversaciones que sostenía el ministro Ulloa con Hermosilla, donde le da las gracias por los favores que hizo para que él fuera ministro. No se abstenía, no se inhabilitaba en las causas donde participaba Hermosilla, debiendo hacerlo. O sea, no era imparcial, sino que también me refiero a lo que hemos visto en el último tiempo. O sea, miembros de bandas de crimen organizado quedando en absoluta libertad, con antecedentes sobre la mesa. Sí. Cuando hay casos de femicidio y han habido lesiones graves y gravísimas y luego no se toman las medidas suficientes para que los imputados queden absolutamente privados de libertad y resguardar a las víctimas. O sea, hay antecedentes de que las cosas en el Poder Judicial no están funcionando bien, que operan redes de contacto y redes de favores, sí. Queremos agradecerle mucho, diputada Camila Musante, por esta conversación con nosotros acá en T3 en Vivo AM. Que le vaya muy bien.